Según de Corintios 11:3 dice, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, la serpiente sabemos por Apocalipsis capítulo 12, que es la serpiente antigua, el cual se llama Diablo y Satanás, Apocalipsis 12:9, dice, temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Fíjense, mis hermanos, que aquí en un solo versículo resume, por eso la palabra de Dios es poderosa, resume todo lo que hemos dicho tal vez en todas las presentaciones. ¿De qué se trata? De que hay un grupo de hermanos preocupados porque parece ser que la serpiente está engañando a muchos adventistas. ¿Cómo los está engañando? Con su astucia. Los está engañando como a Eva. ¿Cómo? Confundiéndole los sentidos. Y eso es lo que vamos a ver un pedacito y luego vamos a empezar a ver ejemplos. Ahora, la serpiente es astuta, ese es Satanás. Astuto no es lo mismo que sabio, astuto es sabiduría para engañar. Ahora, ¿qué engaña los sentidos? ¿Cómo? Como a Eva. Y dice, sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Es decir, que lo que está buscando Satanás es básicamente que usted y yo nos corramos, así sea, un poquito de la fidelidad a Cristo. Volvamos a repetir la idea. Toda esta transmisión es para advertir a los hermanos que estamos en medio de una batalla, que hay un ejército de las tinieblas porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados y potestades, contra gobernadores de las tinieblas, que lo que intentan es que el mundo se pierda, Apocalipsis 12:9, pero especialmente los adventistas son el foco, son su objetivo militar, quieren engañar a los adventistas como engañaron a Eva, ¿cierto? A todo el mundo, pero especialmente a los adventistas, al pueblo de Dios, porque si puede engañar al pueblo de Dios, la victoria de Satanás será completa, digamos, el objetivo que tiene, no digamos victoria, sino el objetivo que tiene de hacer perder todo el mundo, como dijo Jesús, cuando el Hijo del Hombre venga, hallará fe en la tierra. Entonces, ¿cómo lo hace? Como a Eva. Ahora, fijémonos qué táctica utilizó con Eva, entonces. Y es muy sencillo. En esta última sesión, he querido, he querido, ha querido el Señor que recordemos un punto muy importante, porque a veces Eclesiastés dice, Salomón decía, el hombre no entiende nada aunque todo está delante de sus ojos. A veces nosotros nos olvidamos de los puntos principales y creemos que esto se trata de teología, que se trata de cosas personales, que me caen mal los pastores, que es que me cae mal esto, que yo quiero mandar en la iglesia, que una cosa y que la otra. No, ¿de qué se trata esto? Toda la historia de la humanidad y de hecho la historia de los ángeles se trata de que Dios el Padre, que bueno, ahí hay una representación de él sentado en su trono, obviamente no es así, pero lo utilizamos didácticamente. Dios el Padre emite una palabra, no se olvide de esto hermano porque es muy importante, Dios el Padre da una palabra, de eso se trata todo el gran conflicto, y luego de que el Padre da una palabra, sus criaturas tienen que elegir si creen o no. Voy a volverlo a repetir. Toda su vida, mi vida, la de sus hijos, la de su mamá, la de todo el mundo tiene que decidir si cree irrestrictamente y sin ambigüedad, sin ambajes, sin reservas, las palabras de Dios o no. Punto. Ahora, ¿de qué se trata el negocio de Satanás? El negocio de Satanás es de hacer dudar a cada criatura, tanto a ángeles como a seres humanos, de las palabras de Dios. Y si él logra que la duda sea, aun cuando sea poca, que sea, aun cuando sea poca, entonces lo que va a pasar es que él triunfa. Entonces, vamos a poner el ejemplo de los ángeles en el cielo. El primer ejemplo está acá arriba. Ahí pusimos a Cristo sentado en su trono. Entonces, el Padre dijo, Cristo es igual a mí, Él tiene la misma autoridad mía, nadie es igual a Él es el mismísimo Dios como yo. Esa es la palabra del Padre. Eso lo vimos en una presentación pasada y todos los ángeles debían creer las palabras del Padre. Jesús es Dios. Esa fue las palabras del Padre fueron, Jesús es Dios. Él es eterno como yo soy eterno. Él es igual a mí. Entonces, ¿qué tenían que hacer los ángeles? Tenían que creer las palabras del Padre. Ahora, ellos lo podían comprobar, no porque ellos no han vivido por la eternidad, ¿cierto? Ni nadie puede conceptuar a Dios. Simplemente tenían que creerlo por fe, porque el Padre no miente. El Padre dijo, Jesús es igual a mí, tiene la misma autoridad, el mismo poder,
Él es por los siglos, etcétera. Pero, ¿cierto? Hubo un grupo de ángeles que escucharon a Satanás, y ya vamos a ver cuál táctica usó Satanás. Escucharon a Satanás y Satanás les dijo, eso no es tan así. Él dijo, de hecho en el Patriarca y Profetas dice que Satanás dijo que nos han puesto un gobernante, pero no era que le hubieran puesto, era que ya Cristo era un gobernante. Pero Satanás empezó a poner dudas sobre esa palabra de Dios, de que Cristo era Dios. De hecho todavía lo hace, y de hecho todavía lo hace dentro de adventistas, porque hay adventistas que no creen plenamente en la divinidad de Jesús, le ponen reservas. Pero el punto que estamos tratando de decir ahorita es que el Padre emitió un decreto, digamos, emitió su palabra y dijo, Jesús es Dios, y el trabajo de Satanás para hacer perder a los ángeles que hizo perder fue poner en duda la declaración de la palabra de Dios. Eso es todo. Ahora, ¿cómo cayó Eva? Lo mismo, el Padre emitió una palabra, dijo, no coman del árbol, y entonces llegó luego Satanás y puso en duda esa misma palabra. El Padre emitió una orden, emitió una verdad, y Satanás llega y la pone en duda. Entonces, luego, ¿de qué se trata todo el conflicto? De si creemos o no la palabra de Dios contra la evidencia de los sentidos, contra la evidencia de los sentimientos, contra las argumentaciones que pueda levantar Satanás. De eso se trata su vida y de eso se trata mi vida y de eso se van a tratar las leyes dominicales y de eso se trata ahorita y de eso se trata todo. Creemos irrestrictamente la palabra de Dios sin reservas o le ponemos peros, o mejor dicho, o le hacemos caso a los peros que Satanás le pone, porque él gana con que nos movamos un ápice, ya lo vamos a ver, un ápice de la fidelidad a la palabra de Dios. Por eso nosotros decimos, escrito está. Así que, ¿cuál es la táctica preferida de Satanás? Aquí está en la pantalla. Hermano, yo sé que usted dice, ay hermano, ¿de qué está hablando las cosas? Yo ya me las sé. Puede que sí, pero tal vez no las hemos enfatizado lo suficiente. Escúcheme, hermano. Si queremos sobrevivir en esta batalla, debemos entender que el enemigo gana con una mínima duda, con un mínimo alejamiento de las órdenes que Dios ha dado. Dios ha dado unas órdenes, tanto a los ángeles en el cielo les dio unas órdenes, a Eva le dio una orden y a nosotros los adventistas nos ha dado unas órdenes. De hecho, el espíritu de profecía dice que la mayor suma de verdad de la historia de la humanidad se le ha dado a los adventistas. Tenemos la Biblia y tenemos más de 2000 visiones del espíritu de profecía y se nos han dado todas esas órdenes para guardarnos de los engaños de Satanás. La pregunta es si nos vamos a alejar o no de esas instrucciones que vienen de la misma boca de Dios. Entonces, ¿qué es lo que cuál es la estrategia preferida de Satanás? La estrategia preferida de Satanás es con que Dios os ha dicho. Y entonces déjenme explicarle aquí un poquito. Perdón. Ok, Satanás no podía decirle a Eva, ni podía decirle a los ángeles que Dios no había dicho lo que había dicho. Esto va a sonar un poquito enredado, tal vez un poquito ridículo, pero precisamente por eso es una locura. Por eso el pecado es una locura. Es decir, Satanás no podía decirle a los ángeles, a Eva, no, mire, Dios no le ha dicho que no coma del árbol. Y Satanás no le podía decir a los ángeles, Dios no ha dicho que Jesús es Dios. Lo que hace Satanás es, y espero que se entienda bien la frase, es preguntar por lo obvio. Preguntar por lo obvio. Esa es la estrategia de Satanás. Es decir, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Bueno, ahí lo torcí un poquito, pero está preguntando algo obvio. Pues obvio, Dios había dicho que no comieran del árbol de la ciencia del bien y el mal. Y Dios, obvio, había dicho que Jesús era Dios. Y era obvio, es sencillo. Las verdades del Señor son sencillas, son fáciles. Hasta un niño, dice la hermana White, lo puede entender. Ok, pero Satanás, su especialidad es poner en duda lo que es obvio. Haga de cuenta que alguien viene a su casa y entonces le dice, hola, ¿cómo está? Digamos que usted se llame Pablo o Carlos. Entonces le dice, hola, ¿cómo estás, Carlos? Bien. ¿Cómo está tu esposa? Y entonces usted dice, no, bien, esta mañana la vi. Y entonces le dice, ¿estás seguro que es tu esposa? Y entonces usted dice, bueno, yo creo que sí, pero ¿seguro? Y entonces usted dice, obvio.
Pues sí, claro que sí. Y entonces él empieza, pero ¿y estás seguro que ella tal vez no se casó antes con alguien? Y entonces empieza a insinuar dudas sobre lo que para usted es obvio. Y entonces cuando ya le dicen a usted, ¿usted está seguro que ella no se casó con alguien antes? ¿Cierto? Entonces dice, ole, de verdad, yo sí me aseguré de eso. Y empieza a abrir, escúcheme hermano, esta es la táctica de Satanás, con preguntas capciosas, él empieza a abrir una brecha, unas dudas que usted no tendría antes de que él hiciera la pregunta. Cuando él le hizo la pregunta a Eva con que Dios os ha dicho, dice el espíritu de profecía que Eva dijo, bueno, ¿y Dios por qué me dijo eso? Empezó a generar en su mente dudas sobre las palabras de Dios. Ahora fíjese, esta es la estrategia de Satanás también para los adventistas. Ahí están los adventistas con su camiseta. Entonces, ahí está el espíritu de profecía, que son las palabras de Dios, también está la Biblia, pero puse el espíritu de profecía porque es el que más atacado hoy en día, es el que más se pone en duda y es el que más, este, la hermana White dice que Satanás lo que busca es dejar sin efecto el espíritu de profecía. Y ya voy a dar unos ejemplos de eso. También le sirve dejarlo sin efecto. Vamos a leer un poquito. ¿Cómo es que él trabaja? Dice, abandonando su lugar en la inmediata presencia del Padre, Lucifer salió a difundir el espíritu de descontento entre los ángeles. Ahora, ¿cómo lo hizo? Trabajó con misteriosa reserva y por algún tiempo ocultó sus verdaderos propósitos bajo una aparente reverencia hacia Dios. Ya esto lo hemos estudiado antes, pero vamos a darle un repaso. Él tiene, dice, Satanás se transfigura en ángel de luz, así que no es maravilla si sus ministros hacen lo mismo. Los ministros de Satanás con los que nos estamos enfrentando nosotros en esta última batalla, y esto también lo vimos en una presentación pasada, que no solamente va a estar Satanás y sus ángeles, incluso en forma humana, peleando contra los adventistas, sí, en su iglesia, donde quiera que usted esté, en El Salvador, Guatemala, Ecuador, Colombia, en todo lado están ellos peleando en forma humana, sino que él también tiene ministros, tiene personas bajo su control dentro de la iglesia adventista y obvio también afuera, en todos los estamentos, donde ellos van a trabajar como él, bajo una aparente reverencia hacia Dios, es decir, yo trabajo por la iglesia y ya vamos a ver un caso específico más adelante donde dicen, oh, esta persona como ha hecho por el pueblo de Dios, por la iglesia adventista, pero es obvio que es un ministro de Satanás. Dice, comenzó insinuando dudas acerca de las leyes que gobernaban a los seres celestiales. Entonces, hay personas que bajo un aparente manto de reverencia, ¿cierto? Hacia la obra, hacia la iglesia adventista, insinúan dudas sobre las leyes, sobre las órdenes que Dios ha dado, que usted las ve, claro, en los libros que nos dejó el Señor, en el espíritu de profecía que también se llama el testimonio de Jesús. El testimonio de Jesús es lo que Jesús tiene que decirle a la iglesia adventista. Entonces, si Satanás insinúa dudas sobre ese testimonio de Jesús y usted le cree y yo le creo, pues ahí vamos a la perdición. Por eso la hermana White también escribió que los que apostatan primero dudan de los testimonios, adventistas que apostatan primero dudan de los testimonios del Espíritu de Dios, o sea, de lo que ella escribió inspirada por el Espíritu Santo. Entonces, Satanás comenzó insinuando dudas. Luego dice, y dijo que aunque las leyes fueran necesarias para los habitantes del otro mundo, los ángeles siendo más elevados no necesitaban semejantes restricciones porque su propia sabiduría bastaba para guiarlos. Ahora, ellos no eran seres que pudieran acarrear deshonra a Dios porque todos sus pensamientos eran santos y errar era tan imposible para ellos como para Dios. Lo que está diciendo, traducido a lo hoy, es que hay adventistas que dicen, no necesitamos los libros de la hermana White, ¿cierto? Porque nosotros también podemos decir lo que es bueno y lo que es malo sin necesidad de que ella no lo diga. Y nosotros creemos que se puede comer carne porque Jesús comía carne. Por ahí hay un pastor que ustedes han visto el video que dice, no critiquen a los hermanos que se comen su pollito, y es pastor de la iglesia. Está contrariando el testimonio del Señor, porque la carne se podía comer, ¿cierto? Hasta que el Señor diga que no se puede comer. Y el Señor ya ha dicho que no se puede comer, preferiblemente no comas carne, no se coma carne, porque no es la voluntad de Él para esta última etapa de la historia. Ahora, lo dijo a través y lo dijo innumerables veces a través de su profeta, la hermana White, que eso lo creemos los adventistas, pero hay pastores diciendo que eso no tiene validez. Entonces, hay dos opciones. O la hermana White era una mentirosa que Dios no le habló, o estas personas, pues tendrían la razón, pero no tienen la razón porque están contrariando un escrito está. Así que, si hay una persona que le dice a usted, yo voy a contrariar un escrito está,
tanto en la Biblia como en el espíritu de profecía, ¿cierto? Una orden directa de Dios, pues sepa y entienda que esa persona que está diciéndole, con que Dios os ha dicho que no comáis carne, con que Dios os ha dicho que no hay necesidad de usar falda recatada, y eso lo vimos esta semana en una publicación, muchachas en minifalda dirigiendo el servicio de canto en una iglesia en Estados Unidos, con que Dios os ha dicho que no toméis café, con que Dios os ha dicho que los colegios adventistas no deben de ser iguales a los demás, con que Dios os ha dicho que la música de los cultos adventistas debe ser distinta. Sí, todo eso lo ha dicho Dios, dice usted. Y entonces él empieza a sembrar dudas. Dice, ¿y qué tal si la música moderna nos sirve para atraer a los jóvenes? ¿Y qué tal si las faldas cortas hacen sentir más cómodas a las jovencitas? ¿Y qué tal si en vez de gastarnos el dinero en literaturas, que la hermana White dijo que la palabra de Dios debía correr como las hojas de otoño, ¿cierto? Más bien nos lo gastamos en paseos, que ya lo vamos a ver más adelante. De hecho, en el video de invitación está allí. Nos lo gastamos en paseos y eso atrae más jóvenes. Es más efectivo que una literatura. Con que Dios os ha dicho, sembrando dudas ante órdenes directas de Dios. Esa es la estrategia de Satanás y parece que le está funcionando con los adventistas del séptimo día, tristemente. Le está funcionando. Porque ya vamos a ver que hoy, y es más, no hay necesidad de verlo, usted ya debió haberse dado cuenta que estamos en una crisis. eh, Hay dos bandos que se están haciendo cada vez más marcados. Hay personas que quieren negarlo. Entonces dicen, Cristo no viene por los conservadores ni los liberales, sino por su iglesia. Mentira, mentira, mentira. Esa es la otra cosa que hace Satanás, cambiar rótulos. Entonces, hay personas que dicen, tengamos unidad. No, no te puedes tener unidad. Si hay adventistas que están diciendo, montémonos en minifalda a una plataforma, tomemos café, aceptemos la homosexualidad, y usted me dice que yo me tengo que unir con ellos, pues no lo voy a hacer, porque esos no son verdaderos adventistas. Y una unidad basada en la mentira es deshonrosa para Dios. Bien podrían haberse unido los cristianos del primer siglo, digamos, del segundo siglo, que empezaron a guardar las cosas, digamos, el domingo, ¿cierto? O en la época de Constantino, cuando empezaron a guardar el domingo los cristianos, dice el conflicto de los siglos, que los verdaderos cristianos se separaron de los que estaban haciendo esa apostasía. Como en la iglesia va a haber una separación entre, en el zarandeo, entre los adventistas que se han venido acomodando al mundo, ¿cierto? Y los adventistas que se han estado separando del mundo. No, no va a haber unidad. Pablo también dijo, es necesario que entre vosotros haya divisiones para que muestre quiénes son los aprobados. Sí, suena muy bonito. Satanás hace sonar bonitos todos sus engaños. Por ejemplo, al sexo prematrimonial le llama prueba de amor. A la aceptación de la homosexualidad le llama tolerancia. A al robo, por ejemplo, que hacen hoy en día en nombre de la justicia de los pobres, le llama igualdad y equidad. Claro, él le cambia el rótulo, pero es en realidad, si usted y yo lo examinamos a la luz de la palabra de Dios, pues realmente es robo, fornicación, ¿cierto? Y sodomía. No importa qué palabra le pongan adelante. Entonces hoy en día en la iglesia dicen, ay, no, no hablen de conservadores y liberales, estemos unidos. No, pues ¿y cómo? ¿Cómo vamos a estar unidos si es una realidad? Es una realidad. Entonces, no se puede esconder la realidad. No nos podemos unir con personas como las que vamos a ver más adelante. Y esto no significa que nos vamos a salir de la iglesia, significa que no nos vamos a unir. En Deuteronomio está escrito, no seguirás a la mayoría para hacer el mal. Y esa es la orden del Señor y hay que seguirla a pie juntillas. Recuerde, todo se trata la palabra de Dios contra todo lo que pueda decir Satanás. Satanás le va a decir fanático, él ensaya dos cosas, ensaya placer o ensaya persecución y dolor. Entonces, si no puede con una, si usted no se está pegando a la moda en la iglesia, digamos, dentro y fuera, de disfrutar del mundo, de los placeres, de disfrutar, comillas, jugando a la iglesia, ¿cierto? Entonces él dice, este no se pegó, entonces ahorita le voy a hacer mi otra táctica, que es fanático, extremista, disidente, y lo empieza a insultar y le empieza a hacer la vida a cuadritos, a ver si usted por ahí también se dobla. Lo mismo hizo con los cristianos del tiempo de Constantino y lo mismo va a hacer ahorita. El primero le va a ofrecer prebendas a los adventistas y luego si no las aceptan, lo que va a hacer es empezarlos a insultar, a perseguir,
a hacer que todos los odien para ver si así puede ablandarlos y así los puede meter en el mismo saco, en la misma bolsa. Entonces miremos al frente, dice, cuestionando lo obvio. Eso es lo que hace Satanás, cuestionar lo que es obvio. ¿Cómo ha logrado hacer que en el mundo digan que un hombre es una mujer y una mujer es un hombre? Quise traerles este ejemplo. Este señor del frente creo que se llama Matt Walsh, Walsh, algo así. Y él es un defensor mejor dicho, él pelea contra la ideología de género, que es una locura. Eso es un sinsentido, pero la gente lo cree. ¿Y cómo lo ha logrado creer? Hay algunos que hablan de algo que se llama la ventana de Overton. Y por ahí lo puse en mi Facebook, lo puse la imagen que dice que primero se tolera el pecado, luego se practica el pecado, etcétera. O sea, hay un proceso y está muy de acuerdo con lo que dice el Espíritu de Profecía. El Espíritu de Profecía dice que poco a poco, me sé la cita de memoria, dice poco a poco, primero solapadamente, luego hurtadillas, dice, se fue deslizando el mal en la iglesia primitiva. Dice, con etiquetas o rótulos de motivaciones correctas. Ah, es que vamos a estar más cerca de los romanos, es que vamos a ayudar a los romanos a aceptar a Cristo. Y terminaron fue aceptando los dioses de los romanos y el domingo de los romanos. Hermanos, lo mismo. ¿Usted cree que Satanás está cambiando de táctica? No, es la misma que está usando con los adventistas. Alguien ponía esta semana, decía, la iglesia adventista fue fundada en 1863, perdón, discúlpeme, y, perdón, la iglesia fue fundada en 1863 y estamos en el 2023. ¿Qué ha cambiado? Ha cambiado de todo. Varios ejemplos. La forma de vestir de los adventistas. Ahora, no hay que vestirse como en el siglo XIX, pero hombre, tampoco. ¿Qué ha cambiado? Ha cambiado que antes los jóvenes y las jóvenes no iban a la misma piscina en los paseos de adventistas. Ha cambiado que la sociedad de jóvenes no era para paseos. Contrario a lo que le puedan decir a usted, querido joven, si usted investiga, la sociedad de jóvenes no era para paseos ni para conseguir novio ni novia, la sociedad de jóvenes era para buscar hermanos que habían dejado de ir a la iglesia. Ha cambiado los colegios adventistas. Esta semana vimos un colegio adventista celebrando con Mario Bros. Yo quisiera saber, o sea, miren, es lo obvio, ¿no? O sea, es obvio que un adventista no, pues no debería estar haciendo eso. Si la hermana Guay estuviera parada allí, si Jesús estuvieran parados allí, celebrarían, dirían, y si pongan también a mí un disfraz de Mario Bros que yo también quiero eso. No, hombre, es obvio, pero ¿quién ha logrado que lo que es obvio no sea obvio? En Job dice que Satanás oscurece el consejo, es decir, él oscurece la visión de los que quieren que los oscurezca, porque siendo francos, no es que Dios no esté mandando mensajes y no es que la verdad no esté clara, sino que si yo soy un adventista, me gusta disfrutar del mundo, sea yo laico, pastor, el que sea, me gusta disfrutar del mundo, yo necesito una justificación, ¿cierto? Para escuchar mi rock, mi reggaetón, necesito una justificación para viajar, para gastarme la plata en viajes, en placeres, en Nintendos, en todo lo que yo necesito una justificación. ¿Cuál es la justificación? Ah, pues yo me la invento, ¿cierto? Y digo, nada de lo que dijo la hermana White es relevante para el día de hoy, o yo la acomodo. Y por otro lado digo, a Jesús le gusta todo esto que yo estoy haciendo. De eso también hablamos en una presentación del Salmo 50. Léaselo, que allí está hablando de adventistas y él le dice a los adventistas, ustedes pensaban, a esos adventistas profanos, les dice, ustedes pensaban que yo era como usted, pero yo no soy así como ustedes. Porque ahorita el tema es que hay que ser empáticos como Jesús. Hay que ser empáticos. ¿Y qué es empatía? Ah, bueno, que si alguien va en minifalda y tiene el servicio de canto, que si los jóvenes quieren tomar Coca-Cola, que, que si hay homosexuales, ¿cierto? LGBT en el templo, que todo eso tiene que ser aceptado porque eso se llama empatía y amor. Jesús no es así. Jesús decía, vete y no pequen más. A los que estaban contaminando el templo les dio látigo, ¿cierto? De eso casi nunca hablan, les dio látigo y les dijo, sáquense de aquí y no contaminen la casa de mi padre. Ese es el verdadero Jesús y ese es el Jesús que a nadie le gusta predicar ahorita. Pero ahorita vamos a ver el ejemplo de este señor que lucha contra esa locura y ustedes van a ver que él le pregunta a un homosexual que hay al frente, le dice, bueno, usted dice que usted es mujer, o usted dice que las personas transexuales son mujeres,
pero yo quiero que usted me diga qué es una mujer. Algo sencillo, algo que hasta un niño contestaría. Por eso estamos hablando del punto de que Satanás pone en duda lo sencillo. Le dice, yo quiero que usted me diga qué es una mujer. Perdón. Dígame qué es una mujer para que empecemos la discusión desde ahí. Y entonces ustedes van a ver que el homosexual y sus compañeros nunca le responden que es una mujer. Porque la táctica de Satanás, repito, ese es el punto, la táctica de Satanás es poner en duda lo que es obvio, lo que usted puede ver, ¿cierto? Poner en duda lo que usted puede ver. Entonces usted llega a la iglesia y de repente usted se asoma a la plataforma cuando, ¡pacapum!, están poniendo un rock. Y usted dice, oiga, ¿eso es rock? Y entonces dice, sí, eso es rock. Y usted pregunta, ¿eso está, y están ahí bailando? Sí. Bueno, pero eso no se puede, según el Espíritu de Profecía. ¿Cómo que no? Sí, no se puede. El Espíritu de Profecía dice que eso no se puede. Aparte está el manual de iglesia y todo lo demás. Y está la Biblia que dice, hágase todo decentemente y con orden. Entonces yo digo, aquí dice decentemente y con orden, y yo no veo decentemente ni orden allá. Y entonces viene alguien y le dice, bueno, ¿y quién le dice a usted que eso no es decente y con orden? ¿Qué es decentemente y con orden? Y usted dice, pues decentemente y con orden no es eso. Y él dice, pero ¿cómo sabe usted que eso no es decentemente y con orden? Es decir, la táctica de Satanás es poner en duda lo que es obvio, lo que usted está viendo con sus ojos, ¿cierto? Y entonces usted dice, pero esto no está de acuerdo con esto. Y Satanás le dice, le hace preguntas capciosas de lo que es obvio. Vamos a verlo más adelantico con un ejemplo incluso adventista. Este no es adventista, pero vamos a ver un adventista. Or what is a girl? Well, this is one of the problems with this left-wing gender ideology, is that no one who espouses it can even tell you what these words mean. It's like, what is a woman? Well, can you tell me what a woman is? No, I can't. Because it's not for me to say. ¿Entienden? Él le dice, ¿qué es una mujer? Y dice, no, yo no te puedo decir que es una mujer. Y entonces dice, entonces, ¿cómo es que se quieren? Es un sinsentido completo, es un sinsentido completo. Así como usted podría preguntar en la iglesia, bueno, si eso que están brincando allá, ahorita vamos a ver, de hecho en la invitación de este video, ustedes vieron un culto adventista brincando, saltando y todo lo demás. Entonces, si usted va y le pregunta a una persona de esas, bueno, en la Biblia dice, hágase todo decentemente y con orden. La hermana White dijo que donde había bullicio y tambores y todo lo demás, ahí no estaba el Espíritu Santo. Pero ustedes me dicen que esto que yo estoy leyendo aquí no es eso que está pasando allí. Es decir, lo que ustedes están saltando y brincando y todo lo demás, no es bulla y tambores y no es algo indecente y en desorden. Entonces ellos le van a decir, no, esto alaba al Señor. Entonces usted le dice, bueno, entonces dígame, de ahí para allá, ¿qué es de lo que está, o sea, de qué estaba hablando Pablo que no sea decente y que no tenga orden? O sea, si ustedes no son, y si ustedes no son de los que hablaba la hermana White que decía bullicio, tambores, gritos, gritería y baile, entonces ¿dónde están de los que la hermana White hablaba? O sea, ¿cuáles serían? Y ellos no le van a poder decir, porque son ellos, porque son ellos. Sino que ellos, es como preguntarme a mí, estamos buscando un negro. Y yo digo, ¿un negro a dónde? ¿Qué es negro? Pues yo soy un negro. Y ellos le van a decir, no, eso no se refiere a nosotros, fanático, extremista. Y entonces usted dice, ¿y entonces a quién se refiere? Porque yo lo veo, aquí dice saltando y ustedes están saltando, bailando y ustedes están bailando, tambores y ahí hay tambores, desorden y ahí hay desorden. Pero usted me dice que no. Cuestionar lo obvio es el negocio de Satanás. El relativismo contra a la verdad objetiva, contra el objetivismo, digámoslo así, ¿cierto? Entonces aquí le están preguntando a estas personas, ¿qué es una mujer? Y ellos no pueden decir que es una mujer porque sería desenmascarar la verdad de que ellos están diciendo una locura. Sigámoslo viendo un pedacito. Womanhood looks different for everybody. What do you define a woman as? An adult human female. And what does a female mean? Well, how that's do you define a female? someone with female reproductive organs. You stood up here and said trans women are women. Yes. Tell me what you mean. What is a woman? Womanhood is something that, just as Ethan explained, I cannot define because I am not But myself. you used the word, so what did you mean when you said trans women are women if you don't know what it means? Right? So here's the thing. So I do not define what a woman is because I do not identify as a woman. Womanhood is something that is an umbrella term. It includes people That describes what? people who identify as a woman. Identify as what? As a woman. What is that? Was to each their own. Each woman, each man, each person is going to have a different relation with their own gender identity and define it differently. That doesn't- And so I'm not trans asking for women. ¿Está entendiendo? Le dicen que es una mujer y dice lo que es para cada uno.
Entonces, usted, otra vez el ejemplo, usted va a la iglesia y dice, esa falda no está como muy corta. La que vimos ahorita esta semana, si no entienden lo que estoy diciendo, es en la página Baluarte está, en la página Baluarte está, una vez más digo, no conozco a los administradores, por ahí, parece que son muy amables y todo lo demás, pero no los conozco, simplemente lo digo porque allí colocan muy buenas noticias. Y ha aparecido en una iglesia adventista con una falda como a 15 centímetros de la rodilla hacia arriba y en el culto. En una iglesia adventista. Entonces usted dice, esa falda está corta. Entonces alguien viene y le dice, ¿y qué es una falda corta? O le puede decir, no está tan corta como si tuviera un short. Y entonces usted dice, bueno, sí, pero no es... entonces empieza la ridiculez, perdón la expresión, la ridiculez de enredarlo con argumentos, cuestionando, mírelo allí a la izquierda, hermano, esa es la segunda táctica de Satanás, cuestionar lo obvio, no se deje engañar. Recuerdan que Pablo dijo, voy a devolver el versículo, voy a devolver al versículo para que usted entienda lo que quiero decir, para que no nos enredemos. Temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos, o sea, la vista, el oído, sean de alguna manera extraviados. ¿Cuál es la táctica de Satanás? Por medio de preguntas capciosas de lo obvio, aún dentro de la iglesia adventista, quiere extraviarlo, extraviar sus sentidos y hacerle pensar que corto es largo, largo es corto, desorden es orden, luz es oscuridad, etcétera. ¿Listo? Eso es lo que estamos estudiando ahorita porque paro aquí un momentito para decir que aunque yo quisiera, no podría señalar a todos y cada uno de los líderes y laicos y etcétera que están trabajando para Satanás en la iglesia en todo el mundo. No podría, por eso dije que esta es la última sesión. Más bien estoy hablando con usted, mi querido hermano, que el que es de Dios, las palabras de Dios oye, para que usted los aprenda a identificar. Están en su iglesia, están en mi iglesia, están en todas partes del mundo, porque ese es el plan estudiado de Satanás. Sus agentes están en todos los países haciendo lo mismo, llevando el relativismo. Dios no quiso decir lo que quiso decir. Y usted, sí, como dijo Josué, yo y mi casa serviremos a Jehová. Si usted y su casa están sirviendo al Señor en lo íntimo de sus almas, como dice la hermana Guay, hombres que no se compran ni se vendan, sino que amen la verdad en lo íntimo. Si en sus casas usted está sirviendo al Señor, entonces el Señor le va a mostrar qué es verdad y qué es error y cuáles son los sujetos que están intentando engañarlo. Pero obviamente no se trata de, imagínense la lista, en Interamérica hay 5,000 pastores, creo que más de 5,000 pastores, y créame, tristemente podría decir yo, y lo digo con propiedad por una sencilla razón, vamos a ver algo obvio. Si tuviéramos 5,000 pastores y la mayoría fueran llenos del Espíritu Santo y la mayoría fueran verdaderos siervos del Señor, la lógica es que ya en Interamérica por lo menos hubiera ocurrido un reavivamiento. Es lo obvio. Si hubiera 5,000 pastores, si de los 5,000 pastores que hay en Interamérica, cierto, la mayoría fueran siervos del Señor, pues ya tendríamos un reavivamiento. Tiene que ser que la mayoría no son siervos de Dios, ¿cierto? No están llenos del Espíritu Santo para que sigamos aquí, yo hablando de esto y usted escuchándome allá y para que pase todo lo que vamos a ver más adelante. Es obvio, pero yo que estoy diciendo lo obvio, ahora alguien puede estar viendo la pantalla y entonces está escribiendo en el comentario, Satanás, acusador de los hermanos. Digo, pero ¿se ha enloquecido usted, hermano? Estoy diciendo algo obvio de la palabra de Dios. Yo no estoy diciendo nada que no esté, algo que es obvio. Ah, pero Satanás ha cuestionado, ¿cierto? Ha cuestionado lo obvio. Entonces dice, el que diga que, a ver, algo bien interesante. Celebramos los 1863, tenemos 40 para el 1903, tenemos 140, 160 años a la fecha, desde 1863, y si quieren contamos de 1844, tendríamos 180 años de la Iglesia Adventista. Y somos tan campeones que los celebramos. Decimos, llevamos 180 años fracasando. Ay, hermano, no diga eso. Pues obvio. De hecho, yo les iba a mostrar, lástima que se me quedó, una publicación de una revista evangélica, de evangélicos, donde se burlan de nosotros y dice, la iglesia adventista sigue orando por el apocalipsis y ya lleva 160 años.
Porque se suponía, y entonces dicen allí, muy bueno que ya sean una iglesia, que tengan hospitales, que tengan universidades, que tenga todo lo demás. Y entonces los evangélicos se ríen allí y dicen, el único problema es que se suponía que esta iglesia no iba a durar tanto, que ellos eran los que iban a traer el regreso de Jesús. Así que ellos se burlan, dicen, imagínense, celebran el cumpleaños de su fracaso. Y con este concepto está de acuerdo el pastor David Trim, que ya les hablé de él en presentaciones pasadas, y él dice, en verdad es triste que estemos celebrando 160 años, pero lo celebramos y con bombos y platillos decimos, ¡buah! 160 años de fracasar, porque se suponía que los adventistas iban a terminar la obra del Señor rapidísimo para que nos fuéramos. Así que si estamos aquí, hermanos, si estamos aquí, denme un segundo, por favor. Si estamos aquí, realmente es porque hemos fracasado y lo celebramos. Es una verdad clara que dice la palabra del Señor, pero no se puede decir porque Satanás ya ha sembrado dudas sobre eso. Cuestionar lo obvio. Ahora, fíjese que aquí está dicho en Patriarcas y Profetas, aquí está, dice en verde, a los ángeles a quienes no pudo atraer completamente a su lado, los acusó de ser indiferentes a los intereses de los seres celestiales. Fíjese, cambiar el rótulo, o sea, en vez de llamarle ángeles fieles, porque le decían, usted está dudando de la palabra de Dios, ahorita les puso ángeles indiferentes, disidentes, acusadores, qué sé yo, ¿cierto? Acusó a los ángeles de estar haciendo precisamente la misma labor que él hacía. Y entonces aquí es donde vamos a entrar bien bonito. Resulta, pasa y acontece que muchas personas de pronto ven esta presentación y dicen, este hermano le está haciendo daño a la iglesia, ¿cierto? Y no piensen que este es un tema para defenderme a mí mismo, no, estoy presentando una idea. Pero resulta que hay un pastor que dice, vamos a bailar zumba, y lo hay, y lo hay, y lo hay. Y resulta que ese pastor, dicen, y lo van a ver, entonces el pastor dice, vamos a bailar salsa, son cubano y todo lo demás, y vamos a llevar a los adventistas a eso. La hermana White dice que cuando hacen eso, los demonios toman posesión. Ese pastor es el bueno, hoy en día. El malo es el hermano que dice que eso está mal. ¿Sí se fija? Arriba ya es abajo, abajo es arriba. ¿Y cómo lo hace Satanás? Cuestionando lo obvio. Entonces dice, su política era confundirlos con argumentos sutiles sobre los designios de Dios. ¿De verdad Dios sí quiso decir eso? Entonces dice, cubría de misterio todo lo sencillo. ¿Qué es una mujer? Pues una mujer es alguien que tiene órganos reproductivos femeninos, punto. Pero él ahorita dice, no, una mujer no es tan sencillo. ¿Cómo que no es tan sencillo? Pues una mujer y un hombre es un hombre. Una falda corta es una falda corta. Rock es rock, desorden es desorden, café es café, carne es carne, punto. Homosexualidad es homosexualidad, punto. No, ya no es tan sencillo. Entonces, ahora en Andrews tenemos un departamento que se llama Haven, que para el cuidado de los estudiantes homosexuales, en la Sierra es premiada nacionalmente por ser una universidad inclusiva. Y usted dice, ¿cómo llegaron los adventistas a eso? Bueno, porque ya trabajó el enemigo, cubrió de misterio lo que era sencillo, no aceptar la homosexualidad, ¿cierto? No aceptar la intemperancia, no aceptar, etcétera, 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 ¿cierto? Por cierto, por ahí hay unos que, incluso personas que yo conozco que son muy nobles, que son aficionadísimas al fútbol, aficionadísimas al fútbol, no se pierden partido. Aquí me estoy metiendo, como dicen por ahí en aguas calientes, en problemas. Porque hay amigos que son, y entonces dicen, yo sirvo a Dios, pero la hermana White no quiso decir lo que quiso decir. ¿Cómo que no? Yo lo he leído 350 veces. A mí me gusta el fútbol, o podría decir que me gustaba, ¿cierto? O me gusta, y me divertía mucho con mis amigos jugando el fútbol, etcétera, etcétera, siendo adventista. Y cuando leí, les confieso, yo leí en el Espíritu de Profecía que decía, los juegos de fútbol, no sé qué, brutalidad, los deportes y todo lo demás. Confieso lo que hice, yo confieso mi pecado de primerito. Yo llegué y dije, no voy a leer esto más, y lo dejé guardado. Y seguía jugando mi fútbol, y seguí jugando mi fútbol, porque a mí me gustaba, a mí me gustaba. Y no sé si todavía me gusta, además, yo no he jugado hace muchos años, pero además que todavía me gusta. Pero precisamente de eso se trata el Evangelio, dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Entonces, a mí me encantaba mi fútbol, o no sé si todavía me gusta si lo juegue algún día. Y entonces, yo dije, no voy a leer esto, pero luego dije,
No, me estoy engañando a mí mismo. Voy a leerlo a ver objetivamente. Entonces veía que unos decían que la hermana White no quería decir, que sí se podía jugar, que no sé qué y que no sé dónde. Y entonces yo decía, pero ¿dónde están los argumentos? ¿Dónde está el argumento de que sí se puede jugar fútbol, de que los deportes y voleibol y todo lo que se hacen, incluso con shorts? Una pregunta. Aquí nomás suelta para los hermanos. ¿Dónde el Señor nos autorizó y nos dijo que las jovencitas, ¿cierto? Podían ponerse shorts cortos, apretados, si estaban jugando voleibol? Es decir, o sea, ¿dónde el Señor nos autorizó también a que si estábamos en un evento de natación, entonces podían salir en ropa interior pero a color, que son los vestidos de baño, y que eso no estaba mal? ¿Dónde aparece en la Biblia el espíritu de profecía? Porque hasta 1920 no era así, 1930 no era así, pero luego entonces se fue metiendo suavemente y ahorita decimos evento de iglesia, vamos a jugar voleibol, entonces las muchachas aparecen en shorts súper corticos y vamos a piscina y entonces aparecen los muchachos aquí en Colombia le decimos, perdón la expresión, narizona, tanga narizona, ¿cierto? Una tanga. Y entonces las mujeres aparecen así y dicen, ah, no, es un evento de iglesia, eso se puede. Pero ¿de dónde sacamos nosotros eso? Recuerden que el experto es Satanás en cambiar rótulos. Y lo hacemos. Y los pastores aplauden y todo el mundo aplaude. Hasta yo mismo he estado en esos eventos y entonces se tiran a las piscinas y eso es para aquí y para allá. Invalidamos el mandamiento de Dios, cierto que habla del decoro, por nuestra tradición. Jesús le dijo, bien invalidáis vosotros el mandamiento de Dios por vuestra tradición. O sea, como el mundo tiene esa tradición, que la agarró en esta época degenerada, porque antes de 1900 no era así, vaya vea cuáles eran los trajes de baño antes de 1900. Entonces ahorita nosotros decimos, bueno, las muchachas no pueden mostrar nada, las piernas ni nada, mientras que estén en la iglesia, pero mañana que juguemos voleibol, sí, ¿cierto? Y mañana que vayamos a la piscina también. Hay un libro que habla de eso, se llama Compromisos Sutiles, ya lo hemos dicho en otra presentación. ¿Quién ha oscurecido el consejo y quién nos ha hecho hacer cosas que Dios no aprobaría? Bueno, Satanás. Satanás cubre de misterio todo lo que es sencillo. No mostrarás tu desnudez delante de mi altar, es la orden del Señor. Pero nosotros la cambiamos y decimos, sí mostraré mi desnudez si es un partido de voleibol. Punto. La hermana White dice, no se dediquen a los deportes, ni al fútbol, ni a nada de eso, porque son escuelas de brutalidad, porque ahí está Satanás, tiene una visión donde Jesús mismo está llorando en medio del campo, pero nosotros decimos, como ella bajito colocó, no condeno el juego sencillo de la pelota, eso debe referirse al fútbol. Mentira, el soccer se inventó después de eso. O sea, no voy a hablar de eso en esta noche, pero ella dice, no condeno el juego sencillo de la pelota, y ¡ping! Enmarcaron eso los pastores y todo lo demás, torneo de fútbol, torneo de una cosa, torneo de la otra, pero realmente si usted lee el texto completo ya, primero el juego de pelota no era fútbol, porque el fútbol se inventó después de 1900. Y segundo, ella no está hablando ella dice, pero aún ese juego de pelota que no era el fútbol, no era el fútbol soccer que jugamos nosotros ahorita, el de Cristiano Ronaldo, dice, aún esto es peligroso, no lo hagan, el mejor deporte es hacer trabajo útil. ¿Y dónde dejaron esa parte? Así que yo tuve que ser sensato conmigo mismo y espero que ustedes que me están viendo sean sensatos con ustedes mismos. Y cuando Dios da una orden, así no nos guste, tenemos que cumplirla. A mí me gusta el queso, lo digo, a mí me gusta el queso, pero yo sé que la hermana White dice, ni un gramo de queso entre en la barriga. Y yo confieso que de cuando en vez me he metido mi queso, ¿cierto? Pero yo digo, no, el peor engaño es decir, no, la hermana White no quiso decir queso, lo que ella quiso decir fue que sí. O quiso hablar del queso cuajada, pero no del queso crema. Entonces yo me puedo meter este queso crema, ¿cierto? Me lo voy a comer. Está mintiendo usted contra usted mismo. Según de Tesalonicenses capítulo 2 dice, por cuanto no obedecieron el amor de la verdad para ser salvos, Dios les envía un espíritu de error para que crean en toda mentira. Entonces yo empiezo a cegarme, empiezo a decir, voy a comerme mi queso porque yo sé que la hermana White no hablaba de este queso, hablaba de otro. Y entonces yo me empiezo a cegar porque el pecado contra el Espíritu Santo es desobedecer las órdenes directas de Dios cuando las entendemos. Yo sé que tengo errores como cualquier otro ser humano, y esto es un gusto para los que lo buscan. Le digo, yo tengo errores como cualquier otro, tengo pecados, pero lo que no puedo hacer es cambiar las órdenes de Dios a que se ajusten a mis gustos, porque lo que voy a hacer es entregarme al dominio de Satanás. Sigamos, que se nos acaba el tiempo. Entonces, dice que Cristo Jesús hizo exactamente lo mismo. ¿Qué hizo Cristo Jesús? Apegarse a las palabras de Dios, no importa lo que Satanás le dijera. Esto hizo en el desierto.
Fíjese en azul, las palabras del cielo, este es mi hijo amado en el cual tengo contentamiento, resonaban todavía en los oídos de Satanás. Satanás había visto, ¿cierto?, el bautismo de Jesús y entonces dijo, yo tengo que hacer dudar a Jesús de la palabra del Padre. El Padre dijo, este es mi hijo amado y yo lo tengo que hacer dudar. Dice, pero estaba resuelto a hacer dudar a Cristo de ese testimonio. La palabra de Dios era para Cristo la garantía de su misión divina. Entonces dice en azul, era el propósito de Satanás hacerle dudar de esa palabra. ¿Usted cree que si era el propósito de Satanás hacer dudar de la palabra de Dios a Cristo, cuál es el propósito de Satanás para los adventistas? Lo mismo, hacerles dudar de la palabra de Dios tanto en la Biblia como en el espíritu de profecía. ¿No jueguen fútbol? Sí, sí jueguen fútbol porque ahí dice no condeno el juego esencial. Jueguen futbolito. Eso de que Jesús llora en medio del campo de juego cuando se dan patadas, y he visto hermanos dándose patadas y trompadas en un juego de fútbol, y los he visto, y los que me conocen saben que los hemos visto, ¿cierto? Y he visto la rivalidad entre los clubes en los torneos de fútbol y todo lo demás, lo que el Señor no quiere, nosotros decimos que el Señor sí lo quiere, sí lo quiere, sí lo quiere, sino que hay fanáticos extremistas que dicen que no se puede jugar a los deportes ni nada más. ¿Cierto? Si la confianza de Cristo en Dios podía ser quebrantada, Satanás sabía que obtendría la victoria en el conflicto. Jesús dijo, el que es fiel en lo pequeño, en lo mucho es fiel, y el que es infiel en lo pequeño, en lo mucho es infiel. Entonces, si Satanás nos puede hacer dudar, por ejemplo, de la palabra de Dios, de lo que Él quiere para nuestra alimentación, para nuestra recreación, para nuestra educación, para nuestro trabajo, por decir algo, cosas pequeñas de la casa, del hogar, de la iglesia pequeña, él va a tener la victoria cuando lleguen las leyes dominicales. De eso hablamos la sesión pasada, donde explicamos que realmente los hermanos adventistas piensan que la prueba es cuando llegue la ley dominical, pero la prueba es ahora en las cosas pequeñas de su casa. Ahorita mismo, en las cosas pequeñas, en la iglesia pequeña, en la fidelidad que mostremos en las cosas pequeñas, en el apego estricto que tengamos a las órdenes de Dios en las cosas pequeñas, en eso es que mostramos la fidelidad a Dios y eso es lo que va a determinar si vamos a tener la marca o el sello de Dios. Entonces, aquí están los libros para todas las controversias que hay en la iglesia. Hay un libro que se llama La Música, hay un libro que se llama Testimonios para la Iglesia, hay cómo deben de tenerse los cultos, las juntas de iglesia, las sociedades de jóvenes, etcétera. Y hay un poco de tomos de Testimonios para la Iglesia. No sé si ustedes los han leído. Hay como 9 tomos de Testimonio para la Iglesia, pero en las iglesias realmente yo no los he vuelto a ver. No los oigo que hablen de ellos, de testimonios para la iglesia, es decir, lo que Dios mismo escribió para nosotros, y se llaman testimonios para la iglesia. Yo no he visto, llevo 30 años en la iglesia adventista, jamás, nunca de los jamases he visto a ningún pastor diciendo, vamos a leer testimonios para la iglesia. Nunca, ni una sola vez, ninguno. Ni ningún presidente de asociación, ni ningún presidente de unión, yo no lo he visto, puede ser que sí, o nunca he visto que ningún presidente de unión diga, lo que vamos a hacer este año es leer testimonios para la iglesia, a ver qué Dios dijo, cuál es la palabra y las órdenes de Dios. Jamás, nunca, nunca más. Y bueno, tenemos el hogar. Qué extraño, ¿no? Qué extraño, ¿no? Recuerden que Satanás, si no puede negar no puede negar las palabras de Dios, hace que no tengan efectos. ¿De qué sirve un espíritu de profecía? ¿De qué sirven las advertencias de la hermana White y los consejos si nadie las lee? Si nadie les presta atención, pues no sirven para nada. Y él igual tiene entrada a la iglesia. Pero bueno, ya usted júzguelo usted mismo y mire si estoy diciendo verdad, si estamos diciendo verdad o estamos diciendo mentira aquí. Entonces, tenemos también el hogar cristiano. ¿Cómo se debe conducir un hogar cristiano? ¿Viendo Netflix? ¿Viendo películas? Etcétera. No. ¿Gastando en viajes y en placeres en un mundo maldito? No. Vamos a leer el hogar cristiano, vamos a ver qué es lo que Dios dice para los hogares cristianos. No seamos duros de servir, incircuncisos de corazón y digamos, yo voy a andar en la dureza de mi corazón, dice Deuteronomio, ahí en las maldiciones y las bendiciones, voy a andar en la dureza de mi corazón, voy a hacer lo que yo quiera y Dios tiene que bendecir lo que a mí me guste. Como quiera yo llevar mi casa, mi negocio y la iglesia en la que yo soy miembro de la junta. En la iglesia no me interesa lo que diga la hermana White, $5,000 para el paseo, $50 para literatura. ¿Por qué? Porque los jóvenes tienen que divertirse. ¿Por qué? Porque así me educaron a mí, así es chévere, ¿cierto? A mí no me interesa lo que ella diga en testimonios para la iglesia, que ella diga ahí que no se debe desperdiciar ni un centavo y que los jóvenes deben de dejar de buscar diversiones y dulces y tomar ese dinero e invertirlo en la obra. No, eso es arcaico y eso no funciona ahora. Ahora lo que funciona es que los jóvenes se gasten yendo al campamento $3,000.
porque eso va a afianzar su fe y va a ayudarlos a que ellos se preocupen por terminar la obra del Señor. Ellos necesitan ir a ese campamento allá, a Jamaica, a bailar, para que se afiance su fe en Cristo Jesús. Ya vienen contentos. Sí, listo. Bueno. Ahora, por eso es que está pasando en la iglesia, por eso es que está pasando en la iglesia, pues lo que está pasando. Y ustedes lo ven aquí al frente, son simplemente unos ejemplos. Arriba a la izquierda, abierta, verdad abierta, mi nombre es Ronda y soy una mujer transgénero adventista del séptimo día. Y créame, ella tiene la feligresía en la iglesia, se llama Ronda, la tiene en la iglesia de Hollywood SDA en Estados Unidos, Seven Day Adventist. Ella es adventista, tanto como usted como yo, y es un transexual. ¿Por qué? Porque alguien dijo, bueno, eso no es, no es tan malo. ¿Quién dice que ella no es una mujer? Yo la veo que es una mujer, ¿cierto? Sí, tiene como manzana de hombre y es un hombre, pero pues ya es una mujer. Y es anciana de iglesia. O sea, esto es irónico porque no sé si decirle, no sé si decir que está bien o está mal, porque es un hombre biológico, pero como es transexual, ¿cierto? Entonces es mujer y nosotros estamos en contra de que las ancianas sean ancianas. Pero como él es él es hombre, entonces es un anciano. Es bien raro, recuerden, Satanás enreda las cosas. Ahora, a la derecha arriba usted ve que Advent Health, la cadena de hospitales que usted oye que los pastores dicen, y perdón que sea tan directo, este es el último testimonio, ay, tenemos hospitales y bendecimos y todo lo demás, mentira. Usted va a ver la cadena de hospitales adventistas y eso es todo menos adventista. Para la prueba un montón, Advent Health donó para la discoteca Pulse, para el monumento para la homosexualidad de la discoteca Pulse, donó como $1.000.000. O sea, los hermanos no tenemos para comer, digamos, en Latinoamérica y todo lo demás, a nadie acá nos manda un peso, nadie acá nos manda un peso, pero ellos donaron 1.000.000, si no fueron 10, creo que fue 1 o 10 millones de dólares para que le hicieran un monumento a la homosexualidad, a los que fueron, eso sí, tristemente asesinados en una discoteca homosexual. Por nosotros pero los adventistas no tenemos nada que ver con hacer un monumento, pero ellos dieron ese $1.000.000 y luego pagan acá. Hay algunos que dicen, pero no es menos de $15 millones para que este corredor que está allí, que ustedes ven pegándole un puñetazo al otro, corra en la NASCAR con un letrero atrás que diga Advent Health. Y el carro también dice Advent Health, o sea, la cadena de hospitales de nosotros. Y entonces pagan $15 millones anuales, ¿cierto? Creo que son anuales. Otros dicen que son $38 millones para que esta persona lleve la publicidad y que diga Adventista, salud adventista, Advent Health, ¿cierto? Ahora, la pregunta es, y estos son oficialmente de la iglesia, ellos son oficialmente de la iglesia, se gastan $38 millones. La pregunta es, ¿cuánta literatura, cuánta comida y cuánto? La otra vez dije esto en una publicación y me dijeron, ay, Judas, así es como cuando la mujer derramó el aceite y todo lo demás, que no sé qué, que Judas dijo que por qué se gastaron esto. No, pero es que no es lo mismo porque estamos hablando de que están tomando el dinero del Señor, porque están tomando el nombre del Señor, porque estos hospitales son fundados por adventistas y manejados mitad por adventistas y ¿para qué? Para ser sinceros, mitad por católicos. Otra cosa chévere que hicieron. Entonces, este Advent Health se gasta $38 millones para correr en la NASCAR. Y si usted mira la historia de la NASCAR eran los que distribuían licores. O sea, la NASCAR empezó porque los carros de la NASCAR eran los que llevaban el licor de contrabando. Y luego cuando se acabó la prohibición en los Estados Unidos, cuando se acabó la prohibición, cuando el licor ya se hizo legal, entonces los carros quedaron por allí. Y entonces dijeron, vamos a hacer una carrera y ahí salió la NASCAR. Ahorita los adventistas corremos en la NASCAR. Pero el malo es el que lo diga. El malo es el que lo diga. Y nos gastamos más de 38 millones en eso. Y si quiere, averigua cómo Advent Health patrocina Disney. ¿Cómo patrocina Disney? ¿Cómo lo patrocina Disney? El que está intentando y que su gerente dijo, queremos meter, y sus escritores y sus guionistas dijimos, queremos esparcir la homosexualidad a través del mundo. Advent Health patrocina Disney. No más que ahí le dejo. ¿Cómo llegamos los adventistas a hacer eso? Pues porque silenciamos a los que decían que eso era malo y empezamos a decir que eso no era, que patrocinar homosexualidad y carros y todo lo demás, pues no es tan malo, eso sirve para la obra, es propaganda. Últimamente no salgan los hermanos a predicar, sino que contraten publicistas. Gástese la plata en publicistas y ahí se acaba la obra. Pues la hermana White tiene un testimonio donde dice que así no se acaba la obra se acaba cuando los laicos, dice, me lo sé de memoria, saldrán los siervos de Dios con
semblantes, rostros iluminados de santa consagración. Cuando los adventistas nos consagremos, el Espíritu Santo va a venir y entonces vamos a poder terminar la obra. No es con propaganda, señores pastores, por ahí que aquí en Colombia también sacaron una periodista feminista abortista y le dieron un premio que para que la iglesia tenga visibilidad. Por ahí están tomando, incluso aquí en mi ciudad, a un youtuber, ¿cierto? Entonces vamos a llevar el youtuber porque si llevamos el youtuber, entonces salimos en los medios y así se esparce el evangelio. Mentiras del diablo, como dicen los dominicanos. Mentiras del diablo. ¿Quién les dijo que con publicidad se acaba la obra? Pues no era sino que de los miles de millones que tiene la iglesia adventista pagáramos como lo hacen los mormones y pagamos una publicidad y entonces ya todo el mundo se da cuenta, ¿cierto? En YouTube, en los canales de televisión. Eso es mentira, eso es mentira. No es con publicidad ni premiando a los famosos como Usain Bolt en el último campamento como se va a acabar la obra. De no ya la habíamos acabado, de no el Señor no hubiera dicho, quédense todos sentados en su casa y paguen propagandas en los periódicos, en la televisión, en todo lado y listo, acabada la obra. Así no va a ser. Dice, hay que consagrarse, Espíritu Santo, y se acaba la obra. Y estas cosas lo que hacen es alejar el Espíritu Santo del Señor. Abajo, a la izquierda, ADRA. ADRA, esta es una noticia de la misma página de ADRA, de ahí la saqué, usted lo puede buscar. ADRA se une a las Naciones Unidas en los Objetivos de Desarrollo Sostenible. ¿Por qué? Porque los de ADRA dijeron, para poder hacer la obra del Señor, lo que nosotros necesitamos es unirnos a las Naciones Unidas. O sea, las Naciones Unidas que quieren llenar el mundo de perversión, de aborto, de eutanasia, de todo lo demás, ADRA es partner. Y de hecho han repartido abortivos junto con la ONU. Y el malo es el que diga eso. Y los buenos son ellos, porque ellos se ponen el gorrito y la chaqueta y dicen, aquí estamos con una libra de arroz. Sí, pero le vas a pasar la libra de arroz a un niño, pero mataste 100 en África. ¿Cómo mataste 100? Porque ADRA es el encargado, ¿cierto? Muchas veces de dar salud reproductiva, aborto, anticonceptivos a las africanas allá en el África. Búsquelo usted mismo y dése cuenta. Porque ADRA es el encargado de dar el refugio a los homosexuales que vienen de otros países y un montón de etcétera. Si usted investiga ADRA, es una cloaca. Perdón, lo digo, es una cloaca. Es una cloaca. Nada de adventista. De hecho, ellos dicen porque hay unas que gente dice, esa es la agencia de repartir y de hacer el bien. Vayan, busquen los bylaws de ADRA, ¿cómo se dice? Sus estatutos, y ellos dicen, nosotros no hacemos proselitismo. Así que, como decimos aquí en Colombia, muy coloquialmente, no se monten en ese caballo, porque ADRA no hace buenas obras de caridad para predicar el adventismo. Eso es mentira. En su página oficial ellos dicen, nosotros hacemos esto, y no hacemos proselitismo, es decir, nosotros damos comida para los pobres, damos ropa y damos todo lo demás, y no nos es permitido hablar de adventismo. El que quiera la comprobación, yo se la mando, y si no, métase usted mismo a la página de ADRA. Así que tenemos una agencia gastando y pidiendo plata a nosotros todos los años para ADRA, para que ellos hagan no la agenda de los adventistas, sino la agenda de la ONU. Y aquí está clarito, ellos se unen a los Objetivos de Desarrollo Sostenible, entre los cuales está la aceptación de la homosexualidad y un montón de cosas más, que no es el tema hoy, se nos está acabando el tiempo y por eso voy más rapidito. Y allá en la esquina a la derecha, pues usted ve District Community, la iglesia que hasta ahorita pues nos ha traído las últimas noticias que puede ver en Baluarte, las hermanas en jeans, con aretes, en minifalda, etcétera, pues en el servicio de canto del sábado, porque pues ya lo explicamos, Satanás ha vuelto el bien mal, el mal bien, ¿cómo? Cuestionando lo obvio. Si la hermana Guay se levantara y viera eso, pues diría, ¿qué es esto? ¿Qué hacen estas hermanas haciendo esto? Este es un culto de sábado allá en la esquina a la derecha. Pero nos ha logrado engañar el enemigo, obviamente a los adventistas en general. Y usted dice, no, pero es que eso pasa por allá, eso no pasa aquí en Interamérica, en Latinoamérica, sí pasa, y sí hay pastores, y yo hago una pregunta. También en Deuteronomio dice, si oyes decir que en una de tus ciudades hay hombres perversos que han salido en medio de ti, dice, reúnanse todos y sáquenlos de allí. Ahora, ¿dónde están los ministros del Señor que cuando alguien dice algo, digamos, que en la iglesia está pasando esto, dice, ay, no ataque a la iglesia, pero estos son ataques a la iglesia, o sea, esta gente sí está atacando a la iglesia, ¿dónde están los que van a defender la iglesia de toda esta perversión? Por esta causa el Espíritu Santo no viene sobre nosotros, porque todos están calladitos, porque claro, ya vamos a ver, ¿cierto? Son los líderes, son los profesores, son los que dan el sueldo, son los que dan los subsidios, entonces nadie se va a atrever a confrontarlos, porque hay que dejarlos, porque si no,
se pone en peligro la jubilación y se pone en peligro el sueldo y se pone en peligro los puestos que queremos alcanzar. Pero esto debería ser rechazado unánimemente por los 22 millones de adventistas, pero no lo es, no lo es rechazado. Y queremos que Dios esté contentos con nosotros, pero sigamos. Ahora, esto es de lo que hay en la iglesia, este fue el video de la promoción y les voy a ir diciendo que es adventista y que no. Ok, los de la izquierda, los primeros, son evangélicos y los de la derecha que estaban saltando son adventistas de la iglesia Crosswalk Community. Los de la derecha que estaban saltando eran los adventistas. Ahora. Esto precisamente es lo que yo digo. Los de la derecha, los que están en el video, fíjese, los de la derecha son adventistas. Son adventistas. Estos de acá son adventistas. Ahora, me da lástima con la muchacha, pues, ni siquiera los conozco. Estos son adventistas. La pregunta es, ¿esto es o no desnudez? Claro que es desnudez. Y claro que es desnudez. Y hay peores. Y la pregunta es, ¿quién nos autorizó eso? Pero estos son los adventistas. Están disfrazados también, ¿cierto? Carritos, flechas. Yo no sé para qué las flechas. ¿Será para el tiempo de angustia? ¿Será para el tiempo de angustia? Baile. Usted lo pueden buscar como Campamento Teen Adventista. Está en inglés. Esa es los de la derecha eran adventistas. Los del baile, las flechas, los carritos, los vestidos de baño, etcétera. Y los de la izquierda son evangélicos. Son más, hasta, bueno, no sé, o son iguales, no sé. Ahora, son evangélicos. Estamos haciendo lo mismo que los evangélicos, lo mismo. Ahora, estos son pastores adventistas y dos evangélicos. Este de aquí, a la derecha, es adventista y este de la gorra de acá, en blanco y negro, es adventista. Los de la mitad son evangélicos, igualitos, igualitos. ¿De quién hemos copiado esto? ¿Del espíritu de profecía? ¿De la Biblia? No, de los evangélicos, de Babilonia, de Babilonia. ¿Ok? Mimos, este de la derecha son pentecostales y estos de la izquierda son adventistas. When you've done all you can, seems like it's never enough. Tell me, what do you say when... Ok. Para que se me pierde esto. Ok. ¿Dónde quedó esa cita de la hermana White donde ella dice, no usen nada teatral, no hagan nada teatral, que no haya nada teatral con los cultos adventistas? Ese es un culto adventista y hay teatro y mimos. Porque alguien dijo, la hermana White no quiso decir eso que quiso decir. Y eso no es una orden de Dios. Nosotros vimos a los pentecostales hacer mimos, hagamos nosotros también mimos. Abrazos gratis nosotros. Besos gratis. Pite si ama a Jesús, pite si ama a Jesús. Eso viene de los evangélicos, eso no viene de los adventistas. Ese no es el método evangelístico adventista. El método importa. De eso tenemos un video también en YouTube que se llama Falsos Evangelios y el Evangelio de la Justicia Social. Si quieres, revíselo allí. El método importa. No es llenar la iglesia por llenarla, sino que Dios ha dejado un método correcto en el cual llenar la iglesia. Dice que los apóstoles hacían, llenos del Espíritu Santo, salían a predicar y el Espíritu añadía a la iglesia a los que habían ser salvos. Pero hoy en día nosotros salimos a predicar como nos da, perdón la expresión, nos da la gana, con mimos, con payasos, con paseos, con de todo, y entonces no es el Espíritu Santo el que llena la iglesia. Sí, hay bautismos, pero ¿quién trae a esas personas que les gustan las actividades del mundo a la iglesia? Pues el príncipe del mundo. Satanás trae a esas personas y las infiltra en la iglesia, ¿cierto? Sigamos. Y acá, pues por último, está lo que les decía, la de la derecha es adventista y vergüenza, la de la izquierda es, esta hermana es, o mujer es evangélica. Tiene más respeto por la presencia santa del Señor, una
eh, persona que nosotros llamamos evangélica, ¿cierto? A una adventista que es la de la derecha. Esta es de la iglesia de Forest City, donde van a tener el concierto de Lily Goodman. Entonces, fíjese usted, cómo se viste una persona que nosotros decimos que supuestamente va a recibir la marca de la bestia y cómo se viste la que supuestamente es miembro del pueblo de Dios y que va a recibir el sello de Dios. Yo creo que, como dice la hermana Guay, muchos van a salir de acá y muchísimos van a entrar de allá. Bueno, ahorita sí, sigamos. Ahora, volvemos otra vez a ver a este pastor, José Cortés Jr., y la razón es muy sencilla, porque este es el ejemplo que vamos a dar. Hoy no nos vamos a demorar tanto, voy a ir súper rápido para que acabemos súper rápido. Yo creo que el Señor ya nos ha dado la advertencia, ya tenemos las herramientas, ¿cierto?, para conocer, pero ahorita vamos a ver unos ejemplos y unos ejemplos que vamos a quedar un poquito aterrados. Entonces tenemos al pastor José Cortés, cuya esposa es Joan Cortés. Como ya habíamos dicho la vez pasada, de él es de donde viene casi que todo lo que vemos en las noticias que pasa en Interamérica y podría decirse en Latinoamérica, de Perú para abajo, Ecuador y etcétera. Es decir, él es el que con sus amigos, que ya hablamos en el testimonio pasado de eso, quiere liberalizar Suramérica, Latinoamérica. Entonces, él tiene un artículo, él escribió un artículo, ¿cierto?, donde él dice que nosotros, ¿por qué no celebramos Halloween? ¿Por qué no celebran Halloween? Entonces dice ahí arriba, Halloween es el único día del año cuando las personas vienen donde nosotros. Entonces, celebremos Halloween para evangelizar. Todo es para evangelizar. Es decir, si usted le pregunta a estas personas que están haciendo todo, hay que ordenar, perdón, hay que ordenar pastoras para evangelizar, para acabar la obra. Miren, verás que es el argumento. Hay que aceptar a los homosexuales para evangelizar, hay que tomar café para evangelizar, hay que comer carne para evangelizar, hay que jugar fútbol para evangelizar, hay que hacer todo para evangelizar. Y hay que celebrar Halloween para evangelizar. Disculpen. Entonces él escribió el artículo y claro, como no, la esposa, ahí la tengo, aquí usted lo ve remarcado, la esposa hizo eso en la iglesia. Esto que usted ven aquí a la derecha son adventistas disfrazados en Halloween, ¿cierto? Ellos celebraron Halloween porque Satanás cuestionó una orden de Dios de no mezclar lo santo con lo profano, lo inmundo con lo limpio, y ahora Halloween, que es una fiesta directamente dedicada a Satanás, pues hay adventistas, y no solamente adventistas, sino uno muy prominente que ya vamos a ver que es amigo de todos los líderes de nosotros, él es amigo, ¿cierto? Y él es de hecho maestro. Y entonces usted dice, ¿por qué mi iglesia esté así? ¿Por qué el pastor no hace nada? Pues, ¿qué va a hacer si a él le enseñan eso? Si a él le enseñan eso, ¿cierto? Y porque él no puede protestar porque si protesta lo echan, ¿cierto? Él protesta contra presentaciones como esta, porque eso es eso le llaman el mainstream, ¿cierto? La corriente es no dejar que nadie diga esta verdad. Pero él no protesta contra esto. Usted no ve ningún pastor, ningún pastor diciendo, ¿pero qué hace un adventista celebrando Halloween? Ni uno. Usted vaya a la publicación, busque la 31 de octubre de 2022, José Cortés, usted no ve ningún pastor diciendo, hermano pastor, ¿usted qué está haciendo? No. No. Usted ve de pronto en este video debajo o de pronto allá, no vean ese video entonces, cierto, no vean cómo habla mal de la iglesia, pero ¿y cómo no voy a ver, digamos, cómo ponen a niños adventistas a disfrazarse en honor a Satanás? ¿Cierto? Bueno. Entonces ahí está ella celebrando, pero eso no es lo terrible. Aquí viene lo terrible. Perdón. Lo terrible es lo siguiente. Este que ustedes ven aquí, este señor se llama Gerson P. Santos, es secretario asociado de la Conferencia General de los Adventistas del Séptimo Día. Él trabajó antes de ser secretario, o sea, él trabaja en la Asociación General de los Adventistas. Voy a decírselo, hermano. Por eso es que usted, vuelvo y le digo, y yo no estamos buscando hacer una revolución en la iglesia, tampoco que se salga de la iglesia. Yo soy muy franco, esto no lo cambia nadie. No estoy hablando para cambiar la iglesia, ni para nada, porque esto no lo va a cambiar nadie. Solamente el Señor va a venirle a decir a estas personas, ustedes hicieron perder a hijos míos, ustedes desviaron el camino. Esto no lo va a hacer ningún ser humano, ni la iglesia reformista, ni la vara del pastor, ni nada de esto. Esto lo va a hacer Dios mismo. Simplemente estamos advirtiendo aquí a los hermanos que no se dejen engañar, porque hay sujetos en puestos altísimos de autoridad dentro de la iglesia
que no son fieles siervos del Señor. Aquí tenemos a Gerson P. Santos, secretario asociado de la Conferencia General de los Adventistas del Séptimo Día, diciendo una frase que parece muy bonita. Dice, quizá hemos pasado demasiado tiempo tratando de proteger a la iglesia del mundo con el miedo de que el mundo entre a la iglesia. En el proceso puede que nos hayamos olvidado de la necesidad de salir a alcanzar el mundo. Esa es la idea, es el caballito de batalla de todos ellos. Caballito de batalla es que gente como usted y como yo, que no queremos celebrar Halloween, que no queremos celebrar la Pascua, que no queremos disfrazarnos, que no queremos todos esos métodos evangélicos, somos unos fariseos que nos estamos resguardando en una burbuja, ¿cierto? Y no estamos saliendo a predicar. Y entonces, él dice que nosotros necesitamos abrirnos, ¿cierto? Abrirnos, y entonces así vamos a cumplir la misión, pareciéndonos al mundo. Ahora, ¿quién le da me gusta y quién dice qué sabias palabras y qué excelente? Y vamos a ver qué espíritu hay detrás. Por eso primera de Juan dice, probad los espíritus. Yo pruebo los espíritus. Yo no digo ay, como él es el secretario de la Asociación General, tiene que ser bueno. No, yo pruebo los espíritus. Entonces hay un pastor que se llama Pastor Daniel Recuenco, por lo que yo entiendo es puertorriqueño. Y entonces este pastor Daniel Recuenco toma esta imagen y dice, sin palabras. Gracias, Pastor Gerson. Porque él trabajó, antes de ser secretario, él trabajó en Nueva York y ellos son muy cercanos. En la conferencia de Nueva York es de dominicanos y puertorriqueños, entonces todos se conocen. Y este pastor, si no estoy mal, él fue el presidente de esa conferencia de Nueva York. Entonces, Recuenco le dice, gracias, Pastor Gerson, por tan acertada opinión. Coincido plenamente, y esta es la parte que me interesa, y lo predico desde hace muchos años. Es decir, que Recuenco hace años, él se abre para alcanzar al mundo, ¿no? Se abre, pero ahorita vamos a ver cómo se abre. Ya vamos a ver cómo se abre. Recuerden que Satanás le pone rótulos bonitos a apostasías, ¿cierto? Tolerancia, aceptar a los homosexuales. Pruebita de amor, fornicación. ¿Listo? Entonces, vamos para acá. Vamos para acá a ver qué es lo que hace el pastor Recuenco. Entonces, bueno, me dicen, alguien me escribió y me dice, Daniel Recuenco es peruano. Pensaba yo que era puertorriqueño. Yo estoy pendiente aquí a veces de los mensajes. Entonces dice aquí, lo vi yo por Puerto Rico, lo he visto yo por Puerto Rico. Pero bueno, de todas formas, de donde sea que sea, este señor, ¿cierto? Al artículo del Halloween, donde este José Cortés, que ya vimos que apoya la homosexualidad, el aborto, a las mujeres pastores y toda suerte de perversiones, ¿cierto? Él es el que salió esta semana diciendo que si quieren vayan en